Sí, a veces, por ejemplo, que he hablado con ella o que la he visto, hay una parte de mí que me da como, ay, mi mamá, pobrecita, y no sé qué, pero hay otra parte de mí de que te odio con toda mi alma y no te quiero volver a ver. Y vivo como en una ambigüedad, estoy en un amor-odio y y es horrible. Sí, se siente muy incómodo. Eso se constela, ¿ok? Por ejemplo, eso que estás diciendo, eso es motivo de constelación. Dice Tessa, hola, buenas noches, llegando súper tarde, pero feliz de alcanzarte. Aquí estamos, ya encontramos una nueva dinámica en los en vivos, estamos platicando. Ahora sí de viva voz, Tessa, bienvenida. Tokyo Lee dice, wow, me lo perdí recién llegando. Sí, pero todavía alcanzaste algo. Sí, Paula, eso que mencionas es motivo de constelación. Dice Sofía, fíjate, hablando de mamás, hablando de estas relaciones entre mujeres tan complejas, tan difíciles, tan complicadas. Dice, también he sentido que mi mamá me detesta. Es como estas proyecciones de la que a veces nosotros somos portadoras, sin desearlo, sin pedirlo. O sea, lo que mi mamá ve en mí me causa dolor. Lo que mi mamá ve en mí la hace agredirme, la hace verme con malos ojos. Las miradas de las madres son súper importantes para el corazón del niño. Sentir una mirada auténtica de amor, de incondicionalidad, de respeto por quien somos, de paciencia, de comprensión, de contención, eso significa mucho en nuestra vida. Y las razones por las cuales a veces no es posible esto es por sus propios traumas, por su manera de maternar que se ha enseñado así en los sistemas. La madre es determinante para la salud del sistema. Si la madre no está en paz, no está sana, todo el sistema va a sufrir. Y los hijos van a recibir esa herencia de lo que la madre trae por dentro en su corazón, en su psique, en su memoria emocional. Por eso es muy importante pues la crianza, el cómo nosotros somos recibidos en el sistema y nos acompañan para adquirir las herramientas de vida necesarias para luego ir por nosotros mismos a la vida. Pero sí podemos romper eso, ¿no? ¿Qué? O sea, el que te odie tu madre y te lo diga literal, ojalá te mueras y te haga la vida imposible hasta que tienes 50 casi años, eso lo puedes bloquear y puedes pararlo, no pueda que no sé, nos sigan dentro del árbol genealógico, por así decirlo, ¿no? O sea, romper. Más que bloquearlo, lo dejas de recibir, porque ya como adulta tú puedes decidir qué recibes y qué no recibes. Mientras somos niños, recibimos todo lo que nuestros padres nos dan, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Entonces ya a nivel de la adulta, tú ya puedes elegir, esto que me das, mamá, no lo recibo. Entonces vas poniendo límites en lo que tú estás dispuesta a recibir a través de ese vínculo y lo que ya no. Y a veces los límites involucran romper la relación, cortar la relación, mantenerse a la distancia, porque es una forma de decir, ya no quiero esta dinámica entre tú y yo, porque no nos podemos hacer cargo de las palabras de los otros. No nos podemos hacer cargo y responsables de lo que mamá piensa y lo que mamá nos dice. No podemos cambiarlo hacia afuera. Podemos cambiar nosotros y tomar decisiones en función a lo que nosotros queremos darnos. Y si yo ya no quiero darme esas palabras, pero mi mamá las sigue diciendo, las sigue expresando, entonces yo ya no las recibo y pongo ese límite. Ajá. Mira lo que dice aquí. Si un hombre dice que no le hace falta a su papá, que su mamá lo hace mejor, el ser papá, ¿qué pasa ahí? Que su mamá lo hace mejor el ser papá. No lo entendí. ¿Qué pasa ahí? Que su mamá lo hace mejor el ser papá. O sea, que su mamá se convirtió en su papá.
¿Cómo es Sí, que? su mamá tomó el lugar de su papá. Sí. Ah, pues tú, a ver, aquí aclárame la pregunta. ¿Cómo te llamas? Sid, corazoncito amarillo. Aquí estás conectada en la voz. ¿Me escuchan? Ajá. Sí, sí, estaba conectado. No sé, pero si alguien piensa que su mamá hizo o hace mejor trabajo que su papá, porque su papá no lo conoció. ¿Y a quién te refieres? No, es que he escuchado así hombres que dicen eso, o sea, porque no conocieron a su papá. Ah, Y ok. no sé, No estamos no hablando de es un mamá. caso en particular, es como una pregunta general. Ok. Hizo el papel del papá, pues, pero así hay muchas mamás, ¿no? Que sacan adelante a sus hijos. Pero es sano el pensar, o sea, o a veces siento como que están tapando que sí se trata papá, pero pues tratando de valorar a mamá, ¿Tratando de qué? de cómo valorar o darle, no sé, un plus a su mamá. Pues claro, porque para la mamá, para que la mamá tuviera que asumir la paternidad de ese hijo, pues tuvo que haber una exclusión o un abandono. Entonces la forma en cómo ese hijo le da el reconocimiento a la mamá es anulando a su papá, no lo mira y dice, yo no lo necesité, no me hizo falta porque mi mamá me lo dio todo. Pero ahí hay una exclusión y esa exclusión se refleja en la vida de ese hombre al ser adulto, al ser padre, al ser socio, al ser colaborador, emprendedor, o sea, se va a reflejar, aunque mamá le haya dado todo desde su paternar y maternar, pero hay una desconexión en ese vínculo. Cuando hay exceso de mamá, repercute en nuestra masculinidad. O sea, nuestra madre se comió lo masculino en nosotros y nuestra madre se vuelve todo para nosotros. Ese es un peligro en el hijo, que la mamá se volvió todo, porque ahí sacó la parte masculina de su vida. Entonces, a veces la forma en cómo reconocen estos hijos a estas madres que lo dieron todo y que tuvieron que asumirlo todos solas es a través de la exclusión, del no, mi papá como no estuvo y la que estuvo fue mi mamá, pues entonces ni siquiera lo considero, ni lo veo, ni lo incluyo, ni lo pienso, ni me importa, ¿no? Pero en algún momento va a importar, porque en algún momento si ese hombre empieza a ver una constante, una situación que se repite, que tiene que ver con su masculinidad, lo va a tener que voltear a ver y va a tener que hacer ese proceso de orden, de hacerle un lugar a su papá, de ver el origen de su desconexión, porque necesitamos las dos fuerzas, porque venimos de los dos. Eso no significa que justifiquemos las cosas que nuestros padres han hecho de mal o de equivocada, de forma equivocada, vaya. Pero sí, la inclusión o el reconocimiento de nuestro origen es parte de un proceso sistémico, donde los dos pertenecen, de los dos vengo, por lo menos en el movimiento de transmitir la vida lo hicieron bien, estuvieron ahí con todo. Lo que vino después, a lo mejor las conductas, el que no se hizo responsable de la crianza, que se desentendió de sus obligaciones, que traicionó, bueno, todas esas cosas ya se derivaron de la historia siguiente a la concepción. Eso no significa que no duela, eso no significa que no nos marque, eso no significa que no hay una herida ahí como consecuencia de lo que el padre hizo y como consecuencia de que mamá tuvo que asumirlo todo sola, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de la historia de la relación de nuestros padres, nosotros a través de lo sistémico vamos aprendiendo a incluirlos desde un lugar adulto y desde un lugar también de conveniencia, en el sentido de que no nos conviene estar al 50% de nuestra fuerza.
No nos conviene solamente mirar a mamá, nos conviene mirar a los dos en el lugar correcto, en el orden correcto. Sí. Eso se hace con trabajo, ¿ok? Se hace pues accediendo a nuestra historia, viendo ese vínculo, elaborando las emociones, así. Muchas gracias. Yo pienso, ¿qué pasa con los hijos que tuvieron a su padre, que nació, o sea, nació el niño, el papá desaparece y entonces el hijo crece con la madre y luego tiene un padrastro y a este niño reconoce al padrastro como su padre? ¿Qué sucede ahí? Porque el papá desapareció, pero hay un padrastro que ve como su padre y a él sí lo reconoce, y a él sí lo quiere y a él sí quiere hasta el apellido de este señor, pero Hasta no le de dice papá. así le dice. Es el caso de mi hijo. Sí, Así es, mi hijo excelente. creció. Yo fui madre soltera, su papá se desentendió, fue ahí, lo vio hasta los 3 años y a los 3 años el papá desapareció, no quiso nada, huyó, no más hijo, no le interesó nada. No le importó. Entonces me volví a casar y mi hijo reconoce como padre a mi esposo. Y mi esposo reconoce como su hijo a mi hijo y tienen una relación de padre-hijo, pero no fue inmediato, pasaron varios años. Él creció sin papá y yo fui su mamá y papá durante toda la primaria y conoció a mi esposo hasta como por segundo de secundaria. Ok. Que ya él es mi pareja y que hasta ahorita pues mi hijo tiene 20 años. Y él quiere quitarse el apellido de su papá, su papá que le dio la vida y quiere, porque además ni lo ve, nunca lo vio ni nada, y quiere ponerse el apellido de mi esposo porque a él sí lo reconoce como padre. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo puedes ponerlos en una constelación o bueno, en la vida, o cómo los colocas? Los dos tienen derecho a pertenecer. Él está tomando un papá de corazón. Tiene dos papás. Tiene el que le transmitió la vida y tiene el que luego asumió la paternidad para acompañarlo a partir del momento en que se encontraron. Entonces tiene derecho a las dos paternidades. Puede mirar a los dos, darles un lugar en su corazón, porque los dos pertenecen. Uno no lo concibió, pero lo amó y le dio un lugar como si fuera su hijo. Entonces está él tomando dos paternidades y esa es una forma también de sanar. De hecho, es en el proceso sistémico, fíjate, en el proceso sistémico hay una parte que le decimos reparentalización. Esto tiene que ver con sanar nuestros arquetipos paterno y materno y buscar papás adoptivos. Estos papás adoptivos pueden ser simbólicos, podemos ser nosotros mismos, puede ser, por ejemplo, un mentor, puede ser un maestro, puede ser alguien importante que admiramos, que reconocemos como alguien que nos inspire, ¿ok? Que nos lleve a ese lugar de inspiración y motivación. Pero también podemos ser nosotros mismos ya cuando somos adultos, ya cuando, por ejemplo, en este caso, pues tu hijo, cuando te volviste a casar, pues todavía requería esa paternidad, ¿no? Sí. Todavía estaba la función paterna activa. Conforme tu hijo vaya creciendo, pues él se va a ir haciendo más autodependiente, pero ya cuenta con las dos paternidades, o sea, ya no hay ese vacío ya no está tan presente, se comenzó a llenar gracias a otro hombre que por amor a ti, por vocación, por compasión, por empatía, tomó ese lugar para ese hijo, para ese hombre. Y lo apoyó y lo apoya. Entonces, sí, lo apoya y lo adora y se quieren mucho como si él hubiera parido casi. Entonces es muy afortunado tu hijo, porque hay hijos que no pueden conocer una paternidad dulce, contenedora, apoyadora, que les toca esa parte dura de la vida donde dice, pues me tengo que asumir yo, pero tu hijo encontró en tu esposo ahora pues un aliado en la vida que se convirtió en un padre adoptivo, un papá de corazón. Sí.
Mira lo que dice Tessa. En esta situación, ¿quién constela? ¿La mamá por el hijo o el hijo ya siendo adulto? Es muy buena pregunta. Depende. O sea, por ejemplo, cuando hay mamás que orgullosamente excluyen al papá. O sea, hay mamás que dicen, yo no le voy a dar ningún reconocimiento a este hombre porque yo lo hice todo sola. Entonces hay mamás que es una forma también de vengarse, excluirlo, de sacarlo de la jugada, de ni siquiera nombrarlo. Hay madres así, ¿no? Que es una forma como ellas se desquitan de todo eso, se ponen en equilibrio a través de ese movimiento. Pero hay otras madres que ya van reconociendo eso. Oye, pues yo aquí hice mucho y eso le pudo afectar a mi hijo. Cuando los hijos son chiquitos, son menores de edad, los papás pueden constelar por los hijos. Pero ya cuando son adultos, cuando su personalidad ya está ahí con ellos, ya se terminó de desarrollar su cerebro, ya está ahí configurada su personalidad, entonces ellos tendrían que trabajarlo. Va a llegar un momento límite para los padres que pueden trabajar para sus hijos. Y a partir de ese momento, pues ya es asunto propio, personal, de nuestro camino. ¿Ok? Oigan, pues nunca le encontré aquí a la onda de la pantalla, pero fíjate qué interesante platicar con ustedes. Es la primera vez que lo hacemos y estuvo lindo. Así las preguntas directas también están padres. Platicar y así en directo. Pero ¿cuál sería el mejor momento para hacerlo? La constelación es por llamado, o sea, es como ya cuando el alma ya está lista, lo va a buscar. La constelar es de llamado, es cuando ya estás lista, cuando tienes un motivo para hacerlo, para entrar al alma familiar. Entonces sí, o sea, ya eso es cuestión personal, cuando uno ya está listo. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias a ti, Paula. Gracias por interactuar. Es de valientes, porque aquí estamos como en un espacio muy expuesto, muy abierto. Entonces, muchas gracias por tu valor de hablar de tu herida aquí en vivo. Pues igual le puede servir a alguien escucharme y puede empezar como a trabajarlo y sacarlo y hablarlo, sobre todo hablarlo, reconocer que existió, porque es una cosa de que uno no hace, no quieres reconocerlo, no lo quieres en tu vida, lo olvidas y lo quieres hasta lo más oscuro de tu ser, pero al final otra vez vuelve a salir y otra vez vuelve a salir en diferentes épocas de tu vida y es algo que tienes que trabajar para poder, pues, ahora sí que interactuar y convivir mejor socialmente y sobre todo, pues, cuando tienes familia, pues puedas también, pues, transmitir cosas positivas y no desde esa parte que tienes oculta y que pues también es como un demonio, ¿no? Y en donde puedes salir y como no lo has trabajado, pues lo puedes mal utilizar. Entonces, pues ya no me da ni pena ni nada, ya lo puedo hablar y es algo que me pasó y que vive conmigo y siento que si lo platico y si lo hablo y yo también estoy sanando y la gente puede igual también pues agarrar ese valor y decir pues sí existe y lo trabajo y lo hablo y acepto lo que viví y ya no puedes hacer otra cosa más que aceptar. Por supuesto. Y además también el compartir estas historias nos van identificando y no nos sentimos solas en esto. O sea, cuando nos sentimos acompañadas en estas experiencias que aunque dolorosas, sabemos que al no ser las únicas tenemos aliadas en el camino para poderlo trascender. Hay heridas traumáticas, hay trauma con el que vamos a lidiar mucho tiempo de nuestra vida, un largo camino, porque el trauma es muy complejo. Por eso dices tú, a veces vuelve
A veces hay momentos, etapas en que todo muy bien y regresa. Eso es trauma, ¿ok? Sí. Lo que vuelve, lo que de pronto se adormece y se reactiva, eso es trauma. Entonces el trauma es un camino de largo plazo, pero que conforme, así como dices ahorita que me gustó mucho como lo dijiste, entre más lo hablo, más siento que lo sano, pero también rompes el pacto de silencio de las mujeres de tu sistema que no se atrevieron a hablar. Entonces no solamente estás hablando tú por ti, a través de tu voz se están expresando otras mujeres de tu sistema que vivieron lo mismo. Porque si tú lo viviste, es porque antes ya había pasado. Tú no eres la primera a la que le ocurrió en ese sistema. Hay más mujeres que lo vivieron, pero tú eres una de las que se atrevió a hablarlo, a decirlo y luego a buscar cómo sanarlo, cómo reparar esa herida, ese daño a esa pequeña de 4, a esa pequeña de 14. Entonces, cuando lo vamos hablando, por ejemplo, estoy segura que cuando lo hablaste esto, en las primeras veces que lo hablaste, venía el llanto, venía la emoción, se desbordaba. Y ves cómo lo vas contando ya desde un lugar nuevo y diferente, más adulto, más fuerte, con más valor, con más dignidad, ¿ok? Porque parte de hablarlo también es liberar la vergüenza y la culpa que nos imponen por lo que nos pasó, como si lo hubiéramos pedido, ¿no? No lo pedimos así, sin embargo pasó. Y ese trauma lo llevamos muchas mujeres dentro del sistema familiar. Qué bueno que ya Dice Tessa. Qué bueno que habló ¿Mande? conmigo. Qué bueno que a través de mi voz se puedan ellas también comunicar y expresar eso. Que se acabe. Claro, claro. Se expresan a través de tus palabras. Estás honrando el dolor de las mujeres hablándolo, no guardándolo, no ocultándolo y sobre todo heredándolo. Hace ratito que decía, ¿no? O sea, para dejarlo de transmitir, para que mis hijos ya no lo repitan, pero también para no heredarlo ya. O sea, al sacarlo tú de tu sistema, al ponerle voz, al abordarlo, al trabajarlo, lo vas dejando de heredar, vas haciendo tu tarea, vas haciendo la tarea personal y no se queda esa tarea personal pendiente que luego se hereda a la siguiente generación, a tus nietas, por ejemplo, si tus hijos tienen hijas, ¿no? Sino que se detiene ya el transmitir esa memoria, ya no es necesario porque ya se arregló, ya se le dio visibilidad. Entonces, fíjate lo que dice aquí Tokio, dice, a mí también me pasó algo así. ¿Ves? Somos muchas las que llevamos memoria de abuso. Yo tengo tiempo con dolor en mi hombro derecho, más de 1 año, y recién hace 1 mes traigo dolor con ardor hasta el cuello y parte de la clavícula. A nivel constelar, ¿qué podría ser? No lo sé, hay que descodificarte, Tessa. Se tendrá que ver. Ok, aquí pues no puedo dar una respuesta porque no sé el contexto. Hay que hacer preguntas. Hay que hacer preguntitas para poder determinar cuál es el dolor, el ardor, de dónde viene, a partir de cuándo se dio. Si es intermitente, si viene y va, cosas, detallitos de ese síntoma, pues se tiene que descodificar, se tiene que indagar primero para ir a descodificar. Oigan, fíjense que tenemos desde las 6 de la tarde en el en vivo y son ya casi las 9, ya vamos a cumplir 3 horas. Ya vamos a cumplir 3 horas aquí y están bien picados, ¿verdad? Pero recién lo pude decir ahora que tengo 48 años, claro, porque hablar de esa memoria no es tan fácil, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Pero vamos tomando la fuerza para hacerlo y van pasando cosas incluso en el colectivo, a nivel del colectivo también están pasando cosas
que nos dan fuerza para poder hablar de esto, como por ejemplo el que el abuso sexual ya no prescribe en los niños. O sea, por ejemplo, alguien que es abusado en la infancia, que es violentado de esa manera, que se le roba su inocencia y todo esto, si no se atreviera a acusar a su perpetrador de forma inmediata, él lo puede hacer cuando sea adulto. O sea, prepararse para hablar de esto es parte del proceso. Nos preparamos para hablar de eso, por eso nos toma tiempo, porque es algo muy doloroso. El abuso en un niño es muy doloroso, porque es un despertar violento a una etapa de vida que todavía no nos toca vivir. O sea, te están robando la inocencia y eso no se recupera. Es similar a un secuestro. Te secuestran la infancia, te secuestran la adolescencia y eso se transforma en trauma, en enojo, en mucho dolor, en mucha frustración, mucha amargura también. Entonces vas dándote el valor de irlo expresando también en función a cómo vas viendo esto en la distancia, en el tiempo que ha pasado, en irte preguntando quién estuvo ahí para ti en ese momento, a quién se lo pudiste haber contado y no lo hiciste, o a quién se lo contaste y en lugar de apoyo, en lugar de un hombro en donde te pudieras apoyar, hubo culpa, ¿no? Hubo agresión, hubo todas estas dinámicas, ¿no? Donde se le transfiere la responsabilidad al niño o a la niña. Se los conté a mis hijas, dice, ya no lloro como antes. Sí, claro, cada vez que hablamos de esto se libera la emoción, sale del sistema, sale de las células, sale de los órganos, sale de tu memoria emocional y se va tocando con menos dolor el tema, con menos emotividad, digámoslo así. El dolor va cambiando de frecuencia, de intensidad, de color, de forma, conforme lo vamos trabajando. Y vamos surciendo esas heridas conforme vamos entrando al proceso. Y hay procesos profundos, hay procesos largos, hay procesos a mediano plazo, dependiendo el nivel del trauma y la recuperación. Cómo la persona va retomando su sentido de la vida, cómo se orienta. ¿Ok? Viví 45 años de mi vida enojada y no recordaba por qué. Cuando lo conté me dijeron que estaba loca. Ok, Sofía. Es una respuesta muy común en los sistemas familiares de estructura machista. Esa respuesta de que estás loca es algo muy común. Es como la forma en cómo nos invalidan a las mujeres. Llamarnos locas es la forma en cómo nos quitan el poder, el pensamiento crítico, el poner límites, el decir que no, el expresar nuestros desacuerdos, el hacer una denuncia, el alzar la voz, el defendernos. Fíjate, es la primera vez que voy a contar esto y bueno, esto es una especie de círculo femenino virtual. Al cabo ya somos poquitos. Pero algo que me hizo que me desconectara mucho de los hombres de mi sistema es ver que los hombres no defendían a sus mujeres. Y una vez mis abuelos paternos tenían una tienda de abarrotes y la casa de mis papás y la casa de mis abuelos se comunicaba por una puerta del patio. O sea, yo viví entre la casa de mis abuelos y en la casa de mis padres y andaba en una casa y en otra. Me pasaba por una puerta, ¿no? Una puerta que conectaba los patios de esas casas. Y entonces cuando empecé a trabajar en una escuela secundaria y me salía por la cocina, me salía por la casa de mis abuelos, atravesaba las dos casas y me salía por casa de mis abuelos porque era una costumbre de llegar a saludarlos. O sea, todos los días iba a saludar a mis abuelos,
pero a veces lo hacía muy rápido en la mañana al irme al trabajo. En ese momento que yo salí, un proveedor de Sabritas estaba surtiéndole ahí la tiendita a mi abuelito y mi abuelo estaba en el mostrador. Mi abuelita estaba en la cocina, llegué, la saludé, pero vi a ese señor. Yo tenía en ese momento 17 años, estaba chavita. Y entonces lo vi desde que llegué, saludé a mi abuelita, él volteó. O sea, lo vi que me volteó a ver. Y me empezó a ver con una mirada rara. Nosotros las mujeres sentimos la intención de las miradas. Tú sabes, mujer. Mujer que tienes desarrollada tu intuición. Tú sabes a lo que me refiero. Entonces sentí esas miradas medio tóxicas, medio morbosas, medio abusadoras, ¿no? Esa mirada que te incomoda. Entonces pasé por el mostrador para ya salirme de la tiendita, irme a trabajar, y entonces el fulano me agarra las nalgas. Ahí delante de mi abuelo, delante de mi abuela. O sea, yo paso y en lugar de él moverse, él no se mueve, no me cede el paso para yo poder pasar, y lo que hace es aprovechar eso para darme la toqueteada. Entonces, cuando yo no lo podía creer, o sea, yo me acuerdo que me quedé congelada así como que no es cierto lo que está pasando. Este cabrón hizo eso delante de mi abuelo. Entonces yo volteé con el señor y lo confronté y le dije, idiota, ¿cómo te atreves? Y entonces mi abuelo se sacó de onda. Entonces veo que mi abuelo se saca de onda y le digo, es que me tocó, me agarró las nalgas. No, hombre, mejor no le hubiera dicho nada, mejor me hubiera salido así. Fue muy fuerte para mí ver que mi abuelo dijo, pues yo no vi nada. Y mi abuela dice, estás loca, hijita, ¿cómo crees? Cuando ellos me responden eso, yo siento aquí el nudo en la garganta, aquí, atorado. Acá en la panza, el coraje, la impotencia, la frustración de que no me creen, aparte de que no me creen, porque aparte el fulano, yo no, y le hizo las manos así, ya sabes, el cobarde, ¿no? Esta masculinidad cobarde, abusiva, indigna también, ¿no? Entonces, no, yo no sé, no es cierto, no sé, y entonces como vio que mi abuelo no me creía, pues él bien fácil, o sea, él súper padre, él quedó como el ofendido. Luego regreso de trabajar y todavía mi abuela me dice, es que a lo mejor te equivocaste, y yo todavía con él aquí, o sea, el coraje, la impotencia, de que yo le quería decir tantas cosas a mi abuela para desquitar mi coraje, y me lo guardé. Porque decía, es que a lo mejor te confundiste. Le dije, no me confundí, no estoy loca. Sé lo que sentí. O sea, no me puedes decir que lo que sentí no era cierto. Pero si ahí está la sensación en mi cuerpo, o sea, fue muy fuerte. A partir de ahí me enojé tanto con mi abuelo que dejé de ir a su casa. Rompí la relación con ellos, con los dos. Yo tenía en ese momento 17 años y a partir de ese momento la relación con ellos cambió mucho, muchísimo. Luego lo trabajé con constelaciones, lo fui trabajando, esa memoria, pero pues todas hemos vivido experiencias en donde no nos creen. Y luego todavía mi abuela me lo dijo delante de mi papá, o sea, peor tantito, ¿no? Con el hombre con el que más conflictos he tenido en mi vida, pues con mi papá, ¿no? Entonces mi papá también así como que, pues no, ni dijo nada. O sea, siempre con su indiferencia, siempre en el limbo, siempre como un fantasma, ¿no? Entonces esa fue una desconexión muy fuerte para mí de mi linaje, y con lo masculino de mi linaje, porque era mi abuela paterna y mi abuelo paterno. Y pues después de mucho tiempo volví como reconciliada ya con esa parte de la historia, pero sí me marcó mucho. Me enojó muchísimo, súper enojada que estaba. Y aparte, pues yo aprendí a hacer la ley del hielo, porque así me la aplicaban en mi casa. O sea, cuando yo desobedecía, me portaba mal, hacía travesuras, pues era ley del hielo. Entonces yo fue lo que hice, les hice la ley del hielo a mis abuelos. Ni a Navidad iba, ni a la cena de Navidad fui,
ni al Día de las Madres, a la comida del cabrito, porque era la costumbre en la familia de mi padre, se hacía cabrito para esas fechas, tanto la mamá como el papá y el santoral de los Josés. Y no iba, hasta que ya después, ya de más adulta. Pero pues mis abuelos ni por aquí, o sea, ellos nunca, pues nunca más lo volvieron a hablar. Mi abuelo también muy machista, muy infiel, pues muy de esas costumbres, ¿no? Entonces sí, fue horrible. Muchas mujeres hemos pasado eso. Igual ahorita que leía un comentario de que se rieron, ¿no? Se rieron cuando alguien comentó que había sido abusada. Igual a mí me pasó en la calle. En la calle también me toquetearon, me metieron la mano por todos lados, un güey ahí que iba caminando. Estaba oscuro, era de noche y yo iba a casa de una amiga. Y entonces era una calle muy transitada en Saltillo y pasó el chavo, o sea, como que nos encontramos, yo pasé, él pasó y luego se devuelve para meterme la mano. Entonces estaba como a unas cuadras de la casa de mi amiga y llegué toda asustada, toda alterada, toda con miedo, pues todo este sentimiento de inseguridad que te queda, ¿no? Con este delirio también de persecución y todo esto que nos queda cuando vivimos una experiencia así. Y me acuerdo que llegué a casa de mi amiga y se rieron. O sea, en lugar así como de ofrecer un lugar así seguro, de contención, de ay, qué mala onda, amiga, aquí estamos, ¿qué necesitas? Un vasito con agua, algo, ¿no? Como que muy poca sororidad en ese sentido, muy poca empatía. Por eso los círculos femeninos han venido a deconstruir mucho eso. O sea, el cómo nosotros acompañamos a otras mujeres cuando vienen y nos comparten experiencias como estas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué arquetipo femenino sale en nosotros cuando cuando somos receptoras de estas historias, cuando las escuchamos, cuando alguien viene y se desahoga con nosotros? ¿Qué tipo de contención ofrecemos como mujeres entre mujeres? Porque nadie va a comprender cómo se vive el abuso en una mujer más que una mujer. Fíjense, algo que no les dije ahorita en el en vivo, que estaban mucho más personas conectadas, hablando de esto, ¿no? Que nadie puede entender el cuerpo femenino, los procesos femeninos más que una mujer. Hace mucho tomé un tallercito de estos de energía, de estos tallercitos de la New Age, y el facilitador escribió un libro que se llama El despertar de la diosa. ¿Ok? Entonces, en ese libro él dice que te va a enseñar a despertar todo tu poder y magia femenina y no sé qué tantas cosas. Pero te lo está diciendo un hombre. Entonces, para trabajar temas femeninos, lo más recomendable es que lo hagas con una mujer, no con un hombre, porque el hombre no tiene la comprensión de los procesos femeninos. No tiene útero, no sabe lo que es menstruar, no tiene esa experiencia. Si no tiene esa experiencia, ese hombre, porque no es mujer, es un hombre, no tiene útero, tiene testículos, no tiene vulva, tiene un pene, pues ¿cómo te va a enseñar a que tú gestiones tu sexualidad femenina siendo un hombre? Eso me huele mal. Ya se los había dicho en otro material, en otro contenido que había hecho en Telegram, donde solamente era de audios, ya ahí te explicaba. Eso huele mal, eso apesta. Cuando tú ves un hombre que te está convocando a que vayas a trabajar tu sexualidad y el despertar del kundalini y todas esas ondas, ahí apesta, ¿ok? ¿Por qué? Porque más bien es un taller capitalista de un hombre que quizás hasta te quiera manipular sexualmente, porque hay mucho narcisista espiritual en la New Age. Y están tratando de capitalizar mucho con las mujeres, vendiéndoles este cuento de que es que eres masculina, por eso no atraes hombres. Es que eres muy, muy masculina, por eso no te voltean a ver. Es que has sido tan exitosa que te ven tan arriba que eres inalcanzable para los hombres, tienes que bajarte,
tienes que calladita te ves más bonita. O sea, esos cuentos son bien machistas y se siguen reproduciendo en estos discursos de la New Age con muchos influencers que te ofrecen estos cursos para que atraigas la pareja perfecta a tu vida a partir de que regulas tu energía masculina, que la equilibras, que desarrollas más tu feminidad y confunden feminidad con maquillaje, con cuerpos, con, digamos, con producción corporal. Pero lo femenino no nada más es físico. Lo femenino es actitud, lo femenino viene también de un sistema de pensamiento, viene también a partir de las creencias, viene también a partir de la memoria emocional y de tus procesos cíclicos. Entonces, este señor escribe ese libro para enseñarte a ser mujer. Pero ¿cómo un hombre te va a enseñar a ser mujer? O sea, eso se me hace súper ilógico, absurdo, ridículo y además que no tiene razón de ser. O sea, se me hace como muy, como humo, muy red flag, totalmente, Paola, una red flag. O sea, cuando un hombre te quiere enrolar a un proceso, a un libro, a un taller, hablando de lo femenino, no tiene autoridad. O sea, ¿cómo se atreve? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? O sea, no puede ser. O sea, ella más bien me habla que quizás sea la masculinidad tóxica, que quiere monetizar con las necesidades femeninas y con este discurso, ¿no? De la mujer masculina, la mujer alfa. Conviértete en la mujer femenina para que los hombres se sientan muy enamorados de ti, ¿no? Cuando ya vimos que los hombres y las mujeres de ahora tienen conflictos, no nada más por consecuencia de los lugares que han tomado las mujeres, sino también porque el hombre no está deconstruido. Y eso hay que empezarlo a hablar. O sea que ahí están las mujeres, ¿no? Ya deconstruidas, trabajadas psicológicamente, haciendo procesos, invirtiendo en ellas, desarrollándose profesionalmente. Y entonces ahorita ahí vemos eso, la falta de disponibilidad masculina por el exceso de mommy issues, por el exceso de masculinidad tóxica, del machismo y todo esto. Entonces hace ratito no lo comenté, se me olvidó, pero aquí se los platico, aquí en la intimidad de esta parte final del en vivo. Entonces sí, aguas. Hay varios influencers que tienen por ahí denuncias de abuso sexual a través de esos talleres. El tantra, por ejemplo, el tantra también es una filosofía, es una disciplina que también se ha desvirtuado mucho y que utilizan estos talleres tántricos para convertirlos en sectas sexuales. Y ahí van, o sea, a veces caen redonditas las mujeres porque están tan ávidas de respuestas, con tantas ganas de transformar las historias que les han pasado, que les han ocurrido, que pues confiamos, o sea, lo creemos. Pero pues así está el mundo, así está el mundo. Entonces ahorita se me vino a la mente eso. Pues ya aquí les platiqué yo también un poquito de mi historia de abusos. También el acoso laboral es algo que también vivimos las mujeres. El acoso laboral. En mi penúltimo empleo, bueno, en mi antepenúltimo empleo, me acosó el gerente de planta y me acosó el gerente de recursos humanos. Así directito, bien fuerte. Pero yo no me di cuenta en ese momento que estaba siendo acosada. Pues en ese entonces tenía 23 años cuando llegué a esa empresa. Bien chava. O sea, bien verde, bien pollita. Y ya hasta mucho tiempo después me caí en la cuenta de que me acosaron. Pero pues en ese tiempo, fíjate, eran los 2002, 2003, entre el 2003 y el 2005, del 2003 al 2006 estuve en esa empresa. Y
pues tuve esa experiencia. Fue en el único trabajo. En nosotros que estuve antes no me pasó eso. Pero ahí sí. Y sí, estuvo difícil. Oigan, ya me voy, queridas ovejas negras. Fue muy lindo la interacción. Me dio mucho gusto platicar con ustedes así de otra manera. Gracias por su interacción. Gracias por sus regalos, por sus reconocimientos, por su interacción, por sus rositas, corazones y compartir. Pues muchas gracias, de verdad. Fue un en vivo largo, como casi todos ya, así se van. Se nos pasa muy rápido el tiempo, pero también interactúan mucho, entonces eso hace que también el en vivo vaya alargándose y extendiéndose, pero también eso nos habla de que tienen interés en el tema y que lo que se habla aquí les es útil de alguna forma. Oigan, se me olvidó hacer el ejercicio, ¿ok? Nos quedó un ejercicio pendiente. Les aviso en las historias, en los estados. Y pues estoy para servirte. Me dio mucho gusto verte, interactuar contigo. Pasa bonita noche, te mando abrazos, que estés muy bien. Y pues nos vemos pronto, ¿ok? Feliz jueves. Hasta luego. Gracias.